Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la sustentación del trabajo de grado de la especialización en Estadística Aplicada de la Universidad Católica de Manizales, titulado Análisis del desempeño académico de los estudiantes de educación superior del Departamento de Nariño en las competencias genéricas de las pruebas Saber Pro en el periodo 2018-2022. Mi nombre es Eiber Sandro Ortiz y el asesor de este trabajo fue el especialista Santiago Salazar Gómez. Planteamiento del problema. El problema central radica en la necesidad de comprender cuáles son los factores que causan las diferencias en los resultados de las pruebas Saber Pro. La principal brecha analítica es la ausencia de un modelo multivariado que aísle y cuantifique la influencia de cada factor crítico, el académico, el institucional y o el socioeconómico, en el desempeño de los estudiantes para que las instituciones de educación superior y las autoridades locales interesadas puedan diseñar estrategias de intervención eficientes y focalizadas. De esta necesidad se desprende la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo influyen los factores académicos, institucionales y socioeconómicos en el desempeño de los estudiantes de educación superior del Departamento de Nariño en los módulos genéricos de las pruebas Saber Pro en el periodo 2018-2022? Este trabajo se justifica desde tres aspectos. El primero, la necesidad. El problema real es la ausencia de evidencia analítica que responda a qué factor exactamente es el que está causando la diferencia en los resultados, con el fin de pasar de la descripción de esta brecha a la comprensión de su origen para la posterior formulación de soluciones. El segundo aspecto es el aporte. En este trabajo se utilizó el análisis de varianza multivariado MANOVA. Este modelo es superior a efectuar múltiples ANOVAs porque analiza las cinco competencias de manera simultánea, controlando la correlación entre ellas y controlando el error tipo 1. Además, el MANOVA es un modelo robusto cuando se presentan violaciones al supuesto de normalidad, asegurándonos de que las conclusiones sobre las diferencias grupales sean sólidas. El tercer aspecto es el impacto. Al identificar cuál de los factores tiene mayor incidencia, estamos entregando a las instituciones de educación superior el argumento para que prioricen su inversión. Así planteamos el siguiente objetivo general: analizar el desempeño académico de los estudiantes de educación superior del Departamento de Nariño en las competencias genéricas de las pruebas Saber Pro en el periodo 2018-2022 a través de técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales. Para dar alcance a este objetivo, planteamos los siguientes objetivos específicos. El primero es caracterizar el comportamiento de los factores académicos, institucionales y socioeconómicos a través de técnicas estadísticas descriptivas para identificar patrones, posibles concentraciones y distribuciones en los resultados obtenidos en las competencias genéricas de la prueba Saber Pro. El segundo objetivo específico es identificar los factores que inciden en los resultados obtenidos en las competencias genéricas de las pruebas Saber Pro mediante técnicas estadísticas inferenciales. El marco teórico que fundamenta o que sustenta este trabajo se construyó desde los siguientes ejes principales. El primero es la evaluación estandarizada como política de calidad educativa. En este sentido, Harvey y Green 1993 nos dicen que la calidad educativa puede entenderse desde diversas perspectivas, entre ellas la basada en resultados, donde se privilegia la medición del desempeño. Por otro lado, Brunner 2018 nos dice que los sistemas de evaluación a gran escala, como los implementados en América Latina, sirven para contrastar la misión de las instituciones con los logros reales de los estudiantes en competencias claves para el desarrollo social y económico, actuando entonces este tipo de evaluaciones como un barómetro de la eficacia institucional. Asimismo, Castro y Ruiz 2021 nos dicen que la evaluación externa se convierte en ese mecanismo de rendición de cuentas ante el Estado y la sociedad, obligando a las instituciones de educación superior a demostrar su eficacia formativa. El segundo eje es el de pruebas de Estado. Así, ICFES 2024
establece que las pruebas Saber Pro tienen tres objetivos. El primero es verificar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que culminan sus programas de formación. El segundo, generar indicadores comparables entre diferentes instituciones. Y el tercero, estimar el valor agregado institucional. También nos dice que el examen Saber Pro está compuesto por dos grupos de competencias, unas que son las competencias genéricas y otras las competencias específicas. Las competencias genéricas son lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. También establece que estas competencias pueden entenderse como aquellas habilidades transversales que todo egresado debe poseer independientemente del programa de formación, ya que permiten un desempeño profesional, ciudadano y académico más integral en diversos contextos de la vida y del trabajo. En este sentido, Salamanca y otros 2020 nos dicen que el fortalecimiento de estas competencias genéricas requiere que sean incluidas en los sílabus, planes de trabajo y prácticas pedagógicas de las instituciones de educación superior, integrando tanto estas competencias propuestas por el ICFES como aquellas que definan cada una de las instituciones de educación superior. Y el último eje es la estadística aplicada al análisis de desempeño académico. En este sentido, Rodríguez y otros 2018 nos dicen que el análisis multivariado aplicado a la evaluación de competencias Saber Pro constituye una herramienta robusta para examinar las relaciones entre múltiples variables y los factores que inciden en los resultados académicos. Asimismo, Jair y otros 2019 nos dicen que el uso del ANOVA o del MANOVA es fundamental cuando se pretende comparar grupos y determinar la influencia simultánea de varias variables independientes sobre una o más variables dependientes, lo cual es nuestro caso en este trabajo. Finalmente, Phil y Mills 2012 dicen que cuando la ANOVA revela un efecto significativo, las pruebas post-hoc, como la de Tukey, nos permiten identificar exactamente qué grupos son diferentes sin incrementar la probabilidad del error al comparar múltiples medias. El diseño metodológico de este trabajo se realizó desde tres marcos. El primero es el enfoque y tipo de proyecto. El enfoque de este proyecto es cuantitativo, ya que se basan en el análisis numérico de los resultados de las competencias genéricas de las pruebas Saber Pro. Y además hacemos la aplicación de modelos estadísticos inferenciales como el ANOVA y las pruebas post-hoc. El tipo de proyecto es un proyecto de desarrollo, dado que tiene un alto potencial hacia la creación de estrategias, planes y programas por parte de las instituciones de educación superior departamentales y, por qué no, nacionales, que permitan fortalecer el desempeño de los estudiantes en los módulos de competencias genéricas que lo requieren. El segundo son las técnicas e instrumentos de recolección de datos. La base de datos que tuvimos en cuenta para este trabajo es una base de datos abierta disponible en esta dirección y está compuesta por 1.217.482 registros y 57 variables, de las cuales hemos trabajado con 6 que las hemos llamado factores. En cuanto a las técnicas de recolección, tenemos que se trata de extracción y filtrado de datos secundarios provenientes de fuentes de datos abiertos. Las fuentes son portales gubernamentales. Para este caso tenemos el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. El procedimiento fue el siguiente. Primero, pues identificamos el conjunto de datos relevantes, es decir, escogimos esta base de datos. Segundo, las descargamos en formato abierto, CSV y XLSX. Luego hicimos un filtrado y consolidación según las variables de interés. Y finalmente hicimos la validación de consistencia y completitud. La población para ese trabajo corresponde a los 380 estudiantes del departamento de Nariño y la muestra es de tipo censal o total de la población. Los métodos de análisis. Para el procesamiento, análisis, aplicación
de métodos o técnicas estadísticas, así como para la generación de gráficas, se utilizó el software estadístico R. Y realizamos dos tipos de análisis, un análisis descriptivo, tanto univariado como bivariado, y un análisis inferencial multivariado. Para el caso del análisis descriptivo, se realizó el siguiente procedimiento. Primero se calcularon las medidas de tendencia central, así como las medidas de dispersión y las medidas de forma, con las cuales posteriormente se elaboraron tablas de estadísticos descriptivos. Luego se construyeron gráficos descriptivos como histogramas y diagramas de cajas y bigotes. Y finalmente se describió el comportamiento de los puntajes de las competencias genéricas de las pruebas Saber Pro por factores considerados. El análisis inferencial multivariado se realizó de la siguiente manera. Primero se definieron las variables dependientes, en este caso, los puntajes en cada una de las competencias genéricas, y las variables independientes, que hemos denominado factores, que son género, periodo, metodología de estudio, estrato socioeconómico, programa académico y tipo de institución. Luego se verificaron los supuestos de normalidad a través de la prueba de Shapiro-Wilk, debido a su potencia estadística, a pesar de que trabajamos con 380 datos. Y se realizó también la prueba de homocedasticidad a través del EBNE. Luego se aplicó el modelo ANOVA o MANOVA según corresponda. Luego se analizó la significancia estadística mediante los p-valores para cada caso. Y finalmente se aplicaron pruebas post-hoc de Tukey en los casos donde se detectaron diferencias significativas. El análisis de resultados. Empezamos con el análisis descriptivo univariado, que nos da una radiografía de nuestra población antes de entrar en la incidencia de los factores. Entonces podemos observar que los módulos con el mejor rendimiento son respectivamente lectura crítica, razonamiento cuantitativo e inglés. Y los puntajes más bajos corresponden a las pruebas de competencias ciudadanas y comunicación escrita. Esto nos muestra ya hacia dónde se deben concentrar los esfuerzos de mejora. Asimismo, al analizar las desviaciones estándar, nos damos cuenta que son moderadas y son consistentes entre las cinco competencias. Esto significa que la heterogeneidad de los resultados es similar para todas las competencias. Entonces, esta variabilidad justifica el posterior análisis inferencial para poder determinar si esta dispersión que observamos aquí es atribuible a alguno de los factores o si se debe al azar. Ahora, al observar los coeficientes de asimetría, algunos son cercanos a cero y otros son ligeramente negativos, lo que nos indica distribuciones casi simétricas y lo podemos observar en los histogramas por módulos. Sin embargo, no podemos asegurar que esta simetría sea mm, debida a la normalidad de los datos. Eso tendríamos que comprobarlo aplicando la prueba Shapiro-Wilk. Por último, al observar los coeficientes de kurtosis, que son todos ligeramente negativos, y asimismo los histogramas también, podemos darnos cuenta que las distribuciones son platicúrticas, es decir, son más planas que la normal. Luego procedemos al análisis descriptivo multivariado. Para el caso de género, podemos darnos cuenta que existen diferencias marcadas entre los dos géneros para la prueba de razonamiento cuantitativo, siendo mejores los resultados obtenidos por el género masculino que por el género femenino. Para las demás competencias, lo podemos observar aquí en los diagramas de cajas y bigotes, los resultados son homogéneos para ambos géneros. Para el caso del periodo, podemos observar que sí existen diferencias marcadas
Y eso lo corroboramos en los diagramas de cajas y bigotes, en las 5 competencias. Muy bien. Para el caso de la metodología de estudio, también podemos darnos cuenta, tanto en esta tabla como en los boxplot, que también se presentan diferencias marcadas, destacándose que se obtienen mejores puntajes en aquellos estudiantes que desarrollan su formación en la presencialidad, en las 5 competencias genéricas. Para el caso de el estrato socioeconómico, también podemos evidenciar estas diferencias, obteniendo mejores resultados en el caso de razonamiento cuantitativo, el estrato 5 en comunicación escrita, el estrato 3 en lectura crítica, el estrato 5 así también en competencias ciudadanas el estrato 5 y en inglés también el estrato 5. Para el caso del tipo de institución, nos damos cuenta también la presencia de diferencias marcadas entre los diferentes tipos de institución, obteniendo mejores resultados aquellas instituciones que son del orden oficial departamental en todas las competencias genéricas. En el caso de los programas académicos, también se presentan diferencias marcadas. Por ejemplo, se observa que los programas de ingeniería y ciencias exactas presentan promedios más altos en razonamiento cuantitativo. Ingeniería civil, un promedio de 195 puntos, agroindustrial 182, licenciatura en matemáticas 182. Pero los programas de formación social y humanística tienden a mostrar puntajes más bajos. Para el caso de las competencias de comunicación escrita, se evidencia que hay más variabilidad entre los diferentes programas académicos. Por ejemplo, aquellos que obtienen puntajes más altos fueron contaduría pública, diseño industrial, ingeniería química, y aquellos que obtienen puntajes más bajos son licenciatura en filosofía, economía e ingeniería en producción acuícola. Finalmente, realizamos el análisis inferencial multivariado aplicando el modelo MANOVA bajo los supuestos de normalidad multivariada, homogeneidad de varianzas univariadas y homogeneidad de las matrices de covarianza. El proceso que voy a describir a continuación para el caso del factor género se aplicó para los 6 factores, es decir, periodo, género, metodología de estudio, estrato socioeconómico, tipo de institución y programa académico. Entonces, primero, se verificaron los supuestos estadísticos de normalidad necesarios para garantizar la validez del modelo a través de la prueba Shapiro-Wilk. Para el caso de género, se identificó que lectura crítica e inglés cumplen con supuestos de normalidad, dado que los p-valores son mayores a 0,05, mientras que para razonamiento cuantitativo, comunicación escrita y competencias ciudadanas, estas no presentan normalidad, dado que sus p-valores son mucho menores a 0,05. Sin embargo, dado el tamaño muestral de 380 estudiantes y la robustez del MANOVA frente a pequeñas violaciones de normalidad, estos valores no comprometen la validez del análisis general. Adicionalmente, se evaluó la homogeneidad de varianzas mediante la prueba del EBN para cada variable. En el caso de género, los valores del p-valor fueron superiores a 0,05, lo que indica que las varianzas son homogéneas entre los grupos de género. Esto que implica que los niveles de dispersión de los puntajes entre hombres y mujeres son similares para todas las competencias. Asimismo, se aplicó la prueba Box-M y se arrojó un p-valor de 0,8589, lo cual sugiere que las matrices de covarianza son equivalentes entre los grupos. Este resultado respalda el cumplimiento del supuesto de homogeneidad multivariada, requisito fundamental para la aplicación del MANOVA.
Una vez comprobados los supuestos, se aplicó el MANOVA para identificar si existen diferencias significativas entre los puntajes promedio entre hombres y mujeres en las cinco competencias evaluadas. El resultado del estadístico de Wilks Lambda nos dice que el p-valor es de 0,0004, lo cual evidencia que hay diferencias multivariadas estadísticamente significativas entre los grupos. ¿Esto qué significa? Que el género se configura como un factor con incidencia significativa en el desempeño global de las competencias del examen Saber Pro. Para determinar cuál de estas competencias específicas se concentran las diferencias más notorias, procedemos a aplicar un análisis univariado. Es así como nos damos cuenta que para el caso de razonamiento cuantitativo, es el único módulo en el cual el p-valor es menor que 0,05, entonces es en este en donde se presentan diferencias significativas entre hombres y mujeres. En los demás casos no hay diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, estos resultados permiten concluir que el género no constituye en un factor determinante del desempeño académico en las competencias evaluadas, excepto algunas excepciones, como es el caso de razonamiento cuantitativo. Cuando realizamos el análisis multivariado según periodo, nos damos cuenta que el estadístico Wills Lambda nos arroja un valor de 2,41 por 10 a la menos 5, lo que indica entonces que este factor sí tiene un efecto multivariado significativo sobre el conjunto de puntajes de las competencias genéricas de la prueba Saber Pro. Entonces, para determinar en cuáles de las competencias se concentran estas diferencias, aplicamos un análisis univariado. Así, observamos que hay diferencias estadísticamente significativas para las competencias de comunicación escrita, competencias ciudadanas. Para las demás no lo hay. En el caso de comunicación escrita, eh, los resultados revelan, aplicando la prueba post-host de Tukey, que existen diferencias estadísticamente significativas entre los periodos 2018 y 2021. Así también entre el 2018 y 2022, y una diferencia marginalmente significativa entre los periodos 2019 y 2021, dado que los p-valores en todos estos casos son menores a 0,05. Al aplicar la prueba post-host de Tukey en competencias ciudadanas, encontramos que la única diferencia significativa se da entre los periodos 2019 y 2022, con un p-valor de 0,016, siendo el periodo 2020 en el cual se presentan mayores puntajes promedios. Asimismo, cuando hacemos el análisis multivariado según la modalidad de estudio, tenemos para el estadístico Wilks Lambda un p-valor de 1,721 por 10 a la 9, lo cual indica que el factor modalidad de estudio sí tiene un efecto multivariado significativo sobre el conjunto de puntajes de las competencias genéricas de la prueba Saber Pro. Para saber en dónde se presentan estas diferencias, aplicamos el ANOVA a cada una de las competencias de forma independiente y obtenemos que estas diferencias estadísticamente significativas se presentan en los módulos de razonamiento cuantitativo, de lectura crítica, de competencias ciudadanas y de inglés, excepto en comunicación escrita. En el caso de razonamiento cuantitativo, se observa que hay diferencias en aquellas modalidades que son presenciales. Esto se cumple tanto para lectura crítica como para competencias ciudadanas e inglés. Es decir, aquellos estudiantes que desarrollan su proceso formativo desde la presencialidad obtienen mayores puntajes que las otras modalidades. Pero no se encontraron diferencias significativas entre las modalidades a distancia y virtual en ninguna de las competencias genéricas.
Cuando tenemos en cuenta el estrato socioeconómico, el estadístico Wilks Lambda nos arroja un p-valor de 0,0228, lo que indica que este factor sí tiene un efecto multivariado significativo. Para revisar en dónde se están presentando estas diferencias, pues aplicamos el ANOVA a cada una de las competencias y encontramos que existen diferencias significativas únicamente en la competencia de inglés, dado que el p-valor es menor que 0,05. En este orden de ideas, entonces, al aplicar la prueba post-host de Tukey, eh, encontramos que los estudiantes del estrato 3 presentan una media significativamente mayor que los de estrato 1. Así las cosas, el efecto global del factor estrato socioeconómico sobre el conjunto de variables dependientes es parcialmente explicado por el desempeño en inglés. Cuando tenemos en cuenta el tipo de institución, el estadístico Wills de Lambda nos arroja un p-valor de 6,63 por 10 a la menos 12, lo que indica que el factor tipo de institución sí tiene un efecto multivariado significativo sobre el conjunto de puntajes de las competencias genéricas de la prueba Saber Pro. Para saber dónde están estas diferencias, aplicamos una ANOVA a cada competencia, encontrando entonces que estas diferencias significativas para los distintos tipos de institución se presentan en el módulo de razonamiento cuantitativo, en el módulo de lectura crítica, en el módulo de competencias ciudadanas y altamente en el módulo de inglés. Al aplicar las pruebas post-hoc de Tukey en estas competencias donde identificamos diferencias, encontramos que la diferencia se presenta en aquellas instituciones de orden oficial departamental, ya que estos estudiantes obtuvieron puntajes significativamente más altos que los otros tipos de instituciones educativas, lo cual se cumple para las cuatro competencias. Y cuando analizamos el programa académico, encontramos entonces que la prueba del estadístico Wilks Lambda nos arroja un p-valor de 5,193 por 10 a la menos 12, lo que indica entonces que este factor sí genera incidencia en los resultados de las pruebas Saber Pro. Y aplicamos entonces para identificar estas diferencias significativas una ANOVA univariado a cada variable, identificando que se presentan diferencias estadísticamente significativas para el caso de razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas y altamente en el caso de inglés. En este caso no aplicamos pruebas post-hoc de Tukey debido a la gran cantidad de programas académicos, en este caso 85, lo cual nos dificultaba la interpretación de resultados y no iban a ser tan precisos. Finalmente, nuestras conclusiones son las siguientes. Primero, el análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro permite evidenciar que existen diferencias significativas en el rendimiento académico de los estudiantes según factores académicos, institucionales y socioeconómicos, tales como los programas académicos, el tipo de institución y el estrato socioeconómico. Estas diferencias reflejan desigualdades en las condiciones de aprendizaje y en las oportunidades educativas dentro del sistema de educación superior colombiano. La segunda conclusión es que en términos generales los programas de ingeniería y ciencias básicas obtienen puntajes más altos en razonamiento cuantitativo e inglés, mientras que los programas en ciencias sociales y educación tendieron a presentar mayores variaciones tanto en lectura crítica como en competencias ciudadanas. Nuestra tercera conclusión es que los estudiantes provenientes de instituciones oficiales departamentales obtuvieron en promedio mejores resultados en la mayoría de los módulos, especialmente en lectura crítica e inglés, en comparación con aquellos de instituciones nacionales o privadas. Finalmente, el estrato socioeconómico y la modalidad de estudio
muestran una incidencia clara en los resultados. Los estudiantes de estratos más altos y los inscritos en programas presenciales alcanzaron puntajes promedio más altos en comparación con los de otros estratos o modalidades virtuales, lo cual coincide con las brechas de acceso a recursos tecnológicos, a tutores, a ambientes de aprendizaje adecuados. Aquí les muestro algunas referencias bibliográficas que tuvimos en cuenta en nuestro trabajo y finalmente agradecerles la atención prestada a todos ustedes. Una feliz noche.